quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención de aprenderse todos la lección. Pues vamos a intentar aprendernos la lección, o al menos repasar algunos de los aspectos de una lección que, por cierto, es tremendamente interesante esta semana, aunque probablemente para aquellos que habéis estudiado la escuela sabática se puede entrar por diferentes, ¿verdad?, caminos, y a lo mejor no parece fácil en principio, pero seguro que le vamos a dar una vuelta interesante, y además tenemos a un grupo de contertulios espléndidos para poder compartir ideas y para poder interactuar, a ver a dónde llegamos en esta ocasión. Primero, y como siempre, nuestra escuela sabática Like, para darnos una idea de partida. La verdad presente en Deuteronomio. Lección 9. Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Mientras Cristina hacía las tareas propias del hogar, llevaba su teléfono celular a cada rincón de la casa. Cuando sonaba, contestaba rápidamente, pero por sus gestos, sus pequeños hijos comprendían que con cada llamada terminaba más triste y decepcionada. Mami, ¿qué te pasa? ¿Estás esperando una llamada de alguien? Sí, hijita. Estoy esperando una llamada de tu hermano mayor. Tiene 2 semanas sin llamarme. ¿Y estás preocupada? ¿Crees que le pasó algo? No, sé que está bien porque siempre sube cosas en sus redes sociales. Ojalá que así como saca tiempo para las redes, también sacará tiempo para llamarme. Para Cristina no era nada difícil marcar el número de su hijo y hablar con él. El problema es que siempre era ella la que lo hacía y anhelaba de todo corazón que Lorenzo, su hijo mayor, se preocupara por llamarla. Ojalá que me llamara. ¿Cuánto daría porque fuera él quien se preocupara por comunicarse esta vez? El ojalá de Cristina es algo bien interesante. Su ojalá no responde a una imposibilidad de hablar con su hijo. Ella misma podía llamarle, regañarle e incluso obligarle a reportarse al menos 2 veces por semana. El ojalá de Cristina responde más bien a un anhelo, a un profundo deseo en su corazón de que su hijo Lorenzo extrañara a su mamá, tanto como ella a él, y la llamara motivado por el corazón. ¿Saben que Deuteronomio nos indica que Dios también tiene un anhelo? Así como lo oyen, es interesante pensar que un Dios que todo lo puede anhele algo como si no lo pudiera tener. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué nos enseña la Biblia acerca del anhelo de Dios y cómo podemos responder a ese anhelo? En primer lugar, que el anhelo de Dios es por nosotros. Normalmente usamos la palabra ojalá cuando pensamos en algo que no podemos tener y lo anhelamos de todo corazón. Ojalá tuviera un telescopio para ver el eclipse de luna. Ojalá tuviera un piano para poder practicar más. Es muy normal que todos nosotros digamos ojalá. ¿Por qué? Porque no podemos tener todo lo que quisiéramos tener. Pero la Biblia dice que Dios es el dueño de todo y que hace todo lo que quiere, por lo que sería muy extraño escuchar a Dios decir ojalá. Pero eso fue justamente lo que Dios le dijo a Moisés refiriéndose a su pueblo. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. El término hebreo aquí traducido como ojalá es miyiten. En otras versiones, como la Reina Valera 1960, traducen miyiten como quien diera. Quien diera que tuviesen tal corazón. ¿Lo notan? Ese quien diera se parece mucho a nuestra expresión latina cuánto daría por, expresión que usamos cuando anhelamos algo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Es como si Dios estuviera diciendo: ¿cuánto daría yo porque mis hijos me amen, me reverencien y me obedezcan? ¿No les parece maravilloso? El Creador del universo, el Dios Todopoderoso, pronunciando una frase que generalmente se asocia con nuestras limitaciones. ¡Qué ejemplo de la realidad del libre albedrío! Aquí vemos que hay límites en lo que Dios se permite hacer en medio del gran conflicto. Aunque pudiera forzarnos si quisiera, el uso de miyiten revela que Dios no está dispuesto a pisotear nuestro libre albedrío.
El anhelo de Dios somos nosotros, y así como Cristina anhelaba la llamada de su hijo, Dios anhela de todo corazón que tú y yo volvamos nuestro corazón a Él, no por la fuerza, sino por nuestra propia iniciativa. En segundo lugar, que el anhelo de Dios contiene una promesa. ¿Saben qué es la presciencia de Dios? Que Dios sabe de antemano lo que va a suceder y las decisiones que va a tomar cada persona. Correcto, como cuando Jesús le anunció a Pedro que lo negaría 3 veces. Gracias a su presciencia, Dios es capaz de predecir con toda exactitud lo que ocurrirá con una persona, con una nación o incluso el devenir de los imperios mundiales en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, ese preconocimiento no invalida las decisiones individuales, nacionales o mundiales. Simplemente, Dios sabe qué decisiones se van a tomar, pero insiste en invitarnos a tomar la decisión correcta, a arrepentirnos y a buscarle. Un ejemplo de ello lo encontramos en Deuteronomio 4, 25 al 29. Dios sabía que su pueblo, después de entrar a la tierra prometida, pasadas 1 o 2 generaciones se iba a corromper, iban a adorar ídolos e iban a ser dispersados entre las naciones. Y se los hizo saber, pero también les hizo saber a través de Moisés que su anhelo de verlos volver era tan grande que si lo buscaban de todo corazón, lo encontrarían. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo que no te abandonará ni te destruirá ni se olvidará del pacto. Maravillosa gracia de Dios. Su anhelo también contiene una promesa que nos recuerda a la que siglos más tarde pronunció a través del profeta Jeremías. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en tercer lugar, que el anhelo de Dios contiene un llamado. Hemos dicho que el anhelo de Dios es que vayamos a Él y que ese anhelo contiene la promesa de que nos recibirá y nos bendecirá. Pero para que eso ocurra debe suceder algo. En el caso de Lorenzo, ¿qué debía hacer para cumplir el anhelo de su mamá? Debía dejar de bobear en las redes y acordarse de su mamá. Y hacer 3 cosas: tomar el teléfono, marcar su número y disculparse. Correcto. En Deuteronomio, Dios también nos indica 3 cosas que debemos hacer para restaurar nuestra comunicación con Él. Paso 1, el arrepentimiento. Paso 2, la conversión. Y paso 3, la obediencia. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, y te arrepintieres, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti. El arrepentimiento es una profunda tristeza por el pecado. Juan el Bautista decía: ¡Arrepiéntanse! Porque el reino de los cielos está cerca. Somos pecadores y por ello debemos arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestras costumbres pecaminosas y tomar la decisión de apartarnos de ellas. Y ese arrepentimiento solo lo podemos lograr con la ayuda de Dios. La tía Elena así lo confirma. Ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. El arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. La conversión es literalmente volvernos a Dios, del hebreo teshuvá, que significa volver o regresar. Es como tomar el teléfono otra vez y comunicarnos otra vez con Dios. Correcto. Y la obediencia es abandonar el pecado y actuar de acuerdo a la voluntad divina. 3 pasos para teshuvá, 3 pasos para volver a Dios. Pero oigan bien, el Señor fue claro al decir que esos 3 pasos deben hacerse con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, un arrepentimiento sincero y un deseo ferviente de volver a Dios y obedecerle. Sonó el teléfono y Cristina oyó la voz de su hijo. Su anhelo se hizo realidad. Lágrimas de gozo corrieron por sus mejillas al dar una vez más la bendición a su hijo.
Ahora somos nosotros quienes debemos cumplir el anhelo de Dios, atender su llamado y recibir su promesa. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Pues aquí estamos, después de la escuela sabática Like, dispuestos pues a convertirnos de todo nuestro corazón. Anda, lo que acabo de decir. Dispuestos a convertirnos de todo nuestro corazón. Bueno, porque esa, por lo visto, es la asignatura que nos plantea la lección y esa es la asignatura que planteaba, ¿verdad?, el texto bíblico y en este caso el Señor mismo, nada más y nada menos que a su pueblo, que al pueblo de Israel y por ende, claro, a ti y a mí. Nosotros estamos llamados a convertirnos de todo nuestro corazón. Y claro, para empezar, de todo corazón a lo mejor lo podemos explicar mejor y luego iremos probablemente a ello, ¿no? Pero claro, cuando nos planteamos la cuestión de la conversión, estamos hablando de otra cosa, de algo que evidentemente nos complica. Y acabamos de llegar de hablar de la libertad y de la falta de libertad y de que yo me pueda sentir esclava y aprisionada, y resulta que ahora me dicen, conviértete. Es que tienes que convertirte, porque si no te conviertes, la cosa va a ir bastante mal. Si no te conviertes, realmente no me vas a entender como tu Señor, y si no te conviertes, además te vas a perder todas las bendiciones que vienen de mi parte. Estamos hablando de algo serio, de algo importante y de algo a lo que durante todo el texto bíblico, también en Deuteronomio, el Señor nos está llamando. Conviértete, arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos. Claro, la primera pregunta de partida, y ya empezamos a complicarnos y a liarnos, es ¿qué significará esto de la conversión? Y compañeros, vamos a intentar darle vueltas a la cuestión de la conversión y de lo que puede suponer convertirse. Yo he oído a algún comentarista de esta semana de la lección decir que el ser humano sin Dios es como un básico, ¿no? Necesita la conversión. Fíjate, antes hablábamos de si necesitamos o no la libertad o si podemos sentir esto. Pues va por ahí la primera pregunta. ¿Yo seré consciente? ¿Yo realmente soy consciente de que necesito la conversión? O a lo mejor este es un concepto que me queda un poco lejos de lo que podría ser mi práctica diaria. ¿Cómo podríamos responder a esa pregunta? ¿Necesito la conversión? Y si es así, ¿qué significa esto? ¿Qué supone la conversión? ¿Por dónde empezamos? Adelante, José Antonio, que te había lanzado. Que antes estábamos en la escuela sabática laica hablando de conversión. Que no se le ve como se muerde la lengua. Se está mordiendo la lengua, pero le he visto. Vamos allá. Pues la verdad es que es una buena pregunta, porque yo llevo muchos años en la iglesia, conozco al Señor, me he bautizado, creo que más o menos conozco la doctrina. Yo no sé si me hará falta convertirme. Me vais a tener que aclararme un poco el tema, porque yo entiendo que si ya conozco, ya estoy convertido. Luego es un caminar o resulta que no es tan así. Explícamelo un poco, que esto no lo he entendido yo muy bien. ¿Tú te has bautizado? Yo me he bautizado. Pues entonces ya está respondida la pregunta. Ya estoy, ¿no? ¿Sí? ¿Bautizado y estás convertido? Bueno, es una forma de empezar. No quedo muy convencida yo. ¿Cómo lo veis? A ver. No me des por debajo de la mesa. Vamos a darle vueltas. Venga, lanzo yo el primero. Me lanzo yo al río. Venga. Esto de la conversión dice Deuteronomio, y estamos ahondando en este libro, sí, que es nuestro punto de anclaje. Dice el capítulo 4, versículo 29, entonces desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. No parece que el texto diga, bueno, ya lo has encontrado, ya nunca más lo vas a perder. O mira a ver si te puedes levantar los lunes, los jueves y a lo mejor el domingo, y es cuando a Dios se le puede encontrar, ¿no? Los demás días, si quieres, pues te puedes dedicar a otra cosa. Yo creo que el texto, el escritor Moisés es muy claro. Dice, a ver si nos queda claro. A ver, Juanfra, si te queda claro, para que no haya duda. Yo sé que a ti te gusta, pero seguro que eso, y mejor por la noche o por el día, mira que yo estoy muy ocupado. Mira, Juanfra, te lo voy a dejar medianamente claro. Busca al Señor tu Dios, lo buscarás. Es continuo. Y además, ¿en qué medida? Con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, sin medida. Porque si es con todo tu corazón y con toda tu alma, entiendo que es sin medida, con la máxima ansia. Hablábamos antes del ansia de libertad, el ansia de Dios, ¿no? Entonces entiendo un poco, vamos a ver si estoy entendiendo lo que me quieres decir. Venga. Que yo soy un poco lento, ya lo sabes. Esto es como quizás como una hoguera donde tenemos que ir echando troncos siempre. Es una labor diaria, constante, y si dejo de alimentar esa hoguera, ese fuego se apaga, esa relación se extingue
y vuelvo a estar tan perdido, incluso como la moneda, dentro de la propia casa, que se está bien, porque lo de la oveja lo entiendo más. La oveja está en el páramo, está en la oscuridad, hay depredadores, pero es que en casitas está a gusto. A lo mejor yo en esa esquinita donde estoy tranquilo, estoy bien. Quizás entonces... Yo voy tomando notas, porque de momento lo estamos complicando, yo creo, ¿no? O todavía tengo menos respuestas a la pregunta, espérate. Fíjate que yo no he respondido. Y ahora te voy a ir por un lado, por ese lado que acabas de decir. Porque a ver. me he puesto a responderme a mí mismo lo mismo y lo contrario. Claro, y claro. Y me he quedado bloqueado como diciendo, no sé lo que responder. Ahí está. Porque por una parte, la conversión es el momento en el cual tú decides caminar hacia Dios. Y eso ocurre un momento en tu vida. Tú decides, quiero andar con Jesús. Bien. ¿Vale? Pero la conversión también es cada instante en el que dices, no estoy haciendo las cosas bien, tengo que reorientarme para volver a mirar a Jesús. Y eso es un proceso continuo. Entonces, me he quedado sin saber, ¿es un proceso continuo o puntual? Es que es puntual, o sea, es en un momento dado de tu vida que dices, quiero andar hacia Jesús, pero es continuo, porque en todo momento tengo que reorientar mi vida y decir, no lo estoy haciendo bien, mi foco es hacia Jesús. Y tengo que convertirme continuamente. Entonces, quizá lo estamos complicando, pero es que, es que en por mi ahí va mente la es cosa. así. Claro, pero fíjate que, y fijaos, en Deuteronomio, y nos vuelve a recordar la lección, lo hemos recordado en estas lecciones pasadas, el llamado de Dios, en este caso también al arrepentimiento, y por lo tanto a la conversión, y ahora hablaremos de lo que significará eso de arrepentirse, es continuo. Es decir, Él les está recordando, arrepiéntete, 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 conviértete, 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 vuélvete de tus caminos. Eso querrá decir que es posible que te hayas convertido alguna vez, te hayas arrepentido en alguna otra ocasión, pero es que tienes que volver a hacerlo. Es que va a volver a pasar. Es que tienes que volverte de tus caminos porque aunque estabas en el buen camino, una vez más estamos hablando, y seguro que si estuviera el pastor Armero aquí nos lo diría, ¿no? Estamos hablando para creyentes, estamos hablando para gente que se ha convertido ya, forman parte del pueblo de Dios. Ellos ya saben de lo que estamos hablando. Que avisamos, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Avisamos que no podemos tener ya al pastor Armero porque entró un momentito, pero él estaba hoy en una iglesia, ha entrado para poder estar con nosotros ese inicio. En la iglesia búlgara, así que un saludo también para él. Pero tenía que atender a la iglesia allí, así que se ha tenido que salir. Se ha tenido que ir. Pero él nos dice siempre, ¿verdad? Cuidado que hay textos que son efectivamente para los convertidos, para los que ya sabían. Claro, eso querrá decir entonces, efectivamente, que estamos hablando de un proceso. Y de que a lo mejor tú te has bautizado, como yo, nos hemos bautizado hace años, pero a lo mejor no estamos convertidos. Claro. ¿Cuáles son los retos entonces que nos plantea la lección en ese sentido? ¿Por dónde tiraremos? ¿Qué significará realmente esto? O, dicho de otra forma, ¿qué significa realmente convertirse? ¿Convertirse significa que me voy a empezar a vestir bien los sábados? ¿Convertirse significa que voy a cambiar de forma de comer? Cuidado, que estos son planteamientos que hacen algunas personas. Convertirse quiere decir a lo mejor que efectivamente que, bueno, pues voy a dejar de hacer ciertas cosas y voy a empezar a hacer otras. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos realmente de la conversión? Antes de pasar a eso, yo quería decir algo. Yendo al libro y a una lectura estructuralista de lo que es Deuteronomio, yo creo que hace unos años, no recuerdo bien, en una lección se planteó este tema que toca aquí Moisés en Deuteronomio capítulo 4, y dice él, creo que es el versículo 9. Pero ten cuidado, no permitas que se te olviden las cosas que han visto tus ojos, ni dejes que se aparten de tu memoria todos los días de tu vida. Cuéntaselas a tus hijos y tus nietos. Eso él lo dice después de haber estado dándole las grandes indicaciones al pueblo de Israel, porque ya él no iba a continuar con ellos, ¿no? Dios le había dicho que ahí terminaba su jornada en esta tierra. Entonces, yo creo que el problema siempre ha sido, en este caso estamos hablando de un pueblo, ¿no? De Israel. No estamos hablando de nosotros. Cuando hablamos de Deuteronomio estamos hablando de Israel. Siempre fue la flaca memoria. Ellos salieron de Egipto de la forma en que salieron después de, en realidad no eran 400, bueno, pero ese es otro tema, 200 años de esclavitud. Y a los días se habían olvidado quién había hecho lo que había hecho por ellos y los liberaba. Entonces el problema siempre fue, y por eso yo creo que Moisés aquí incide, dice, no olvidéis. El problema es recordar. Y eso si lo trasladamos a nosotros hoy, ese es un problema para nosotros también. Porque ¿qué pasa? Yo creo que también la conversión es algo permanente en mi vida. Desde que nazco hasta que muero, si es que Jesús no viene antes. Es así, porque estamos hablando, yo hablo de
y me remito a Jeremías, que dice, paraos por los caminos y mirad a las antiguas sendas, ved cuál es el buen camino y andad por él. Es decir, yo empiezo mi relación con Dios, ese es el buen camino, pero de repente empiezo a tener bendiciones, vivo bien, y me empiezo a mirar a mí mismo, la autoconfianza, la falsificación de la fe, y me voy desviando a veces muy despacio sin darme cuenta. Y de repente estoy totalmente fuera del camino. La conversión es volver a ese camino. Tenemos aquí varias palabras que nos han traducido del hebreo al original, ¿no es cierto? Es volver a empezar de nuevo de donde salimos. ¿Y de dónde salimos? De nuestra relación personal con Dios. Claro. Yo creo que esas dos cosas son importantes, ¿eh? Recordar y darnos cuenta que como nos olvidamos fácilmente y ese es nuestro sino, pues tenemos que hacer caso, así como a Israel, la recomendación de Moisés también es válida para nosotros hoy. Claro, pues fíjate que vuelves a hablar, Jorge, efectivamente, y seguimos en la misma línea de continuar y recordar y recordar y recordar. Tenemos flaca memoria, es verdad, la lección hace mención a cuán fácil es olvidarse de todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y tenemos que volver, por eso el texto nos indica una vez más, arrepiéntete, vuélvete, conviértete, arrepiéntete, vuélvete, conviértete. A lo mejor, y porque el tiempo va quedando corto, podemos enlazar justo lo que estabas comentando, pues con cómo es el proceso, porque la lección también nos lleva a cómo es el proceso, ¿no?, de la conversión. Y nos habla de arrepentimiento. A mí me llama mucho la atención uno de los textos a los que nos lleva la lección en ese sentido. Nos lleva a Mateo 3, ¿recordáis? Del 1 al 8. Y resulta que uno de los textos, el versículo 8 nos dice, bueno, empieza diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Recordáis, verdad? El momento en el que Juan el Bautista dice esto. Y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo me preguntaba cómo poder traducir precisamente este texto. ¿Qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento? Porque claro, este es el punto de partida para la conversión. Yo tengo que poder ser capaz de hacer frutos de arrepentimiento. Oye, ¿cómo podemos traducir esto al lenguaje del siglo XXI? Por cierto, la palabra arrepentirse es una palabra muy poco actual. Hay muchas personas que evidentemente, si le decimos arrepentirse, no saben lo que significa. De hecho, la palabra pecado, sabéis que está completamente, ¿verdad?, desusada, satanizada, denodada, etcétera, etcétera. No se puede hablar de pecado. Y hay gente a la que le molesta mucho que le hablen de pecado porque entienden que el concepto de pecado no tiene nada que ver con mi libertad y con mi libre albedrío. Yo hago lo que quiero, que es eso del pecado. Y esto te lo dicen, además. Ok, pues resulta que tenemos que enlazarlo por ahí. Y seguramente no le falta razón con el tema del pecado, porque a veces el tema del pecado se ha manido de una manera que se ha llevado por donde no es. Sí. Y ha sido una losa para mucha gente. Sí. Sobre todo porque en nuestra cultura se hacen rankings de pecados y a veces se ha señalado como pecado algo que hoy, por ejemplo, que no pues lo no lo es. O hemos hecho categorías para decir pecado mortal, pecado venial, cuando tampoco. Y claro, ya no nos gusta, nos repele esa palabra, porque seguramente no refleja cuál es la idea. Es verdad, la Biblia sigue hablando de pecado. Sí. Y la palabra está muy clara. Pero tenemos que ponerle el matiz adecuado de cuál es la intención. Claro. Cuando tú te separas de Dios, pecas. Eso es pecado, claro. Y te puedes separar de muchas maneras. Pero cuando tú decides no ir caminando al lado de tu compañero de viaje, pues te está yendo por otros derroteros. Ahí vamos. ¿Y cómo explicamos esta cuestión y cómo explicamos el concepto de arrepentimiento? Porque ese caminar, claro, para alguien tan caminante como fue Jesús, Jesús caminó mucho. Sí. Fue un senderista, vamos, habría fundado el club de senderismo de Galilea. Sí. Pero la propia Torá, lo que significa es el ayo que te ayuda a caminar, el bastón que te ayuda a ir por el camino. Cuando los senderistas se apoyan y van buscando, eso es la ley de Dios, eso es el caminar, esa es la idea. Entonces, cuando tú no tienes ningún apoyo, cuando tú además te dedicas a ir por otro sitio, terminas alejándote. Has pecado. Fíjate que hablabas de frutos dignos de arrepentimiento. Que es un término a lo mejor un poco complicado, pero yo aquí en Murcia lo entendí muy sencillo. Muy bien. Con una persona que decía, un manzano que da. Manzanas. Vale, pues cuando eres cristiano, ¿qué es lo que tienes que dar? Frutos de arrepentimiento. Cuando tu arrepentimiento es sincero, cuando te has puesto a los pies de Jesús, cuando sientes que había una división entre Dios y tú por culpa de tu pecado, y que Él ha roto esa división y te ha perdonado, que son los dos términos que vamos a manejar esta semana, ¿verdad? Sí. Soy pecador, de eso no hay duda, pero Dios me hace que no sea pecador. Entonces, cuando yo siento eso, ¿cómo tengo que actuar?
con agradecimiento, con naturalidad y sirviendo a Dios de una forma libre. O sea, no consiste en frutos dignos de arrepentimiento. No hago esto, no hago lo otro. No, no es una lista. No consiste en una lista en la que yo tengo que hacer, sino es un resultado del hecho de que Dios me ha liberado y como ya soy libre, actúo con libertad. Y entonces doy frutos de arrepentimiento. En el momento en que lo convertimos en una lista, tengo que hacer esto, lo otro y lo de allá, ya no son frutos de arrepentimiento, ya son los frutos de Richard. Y esos no valen para nada. Eso es muy buen matiz, efectivamente. Fruto de arrepentimiento versus mi propio fruto, que es otra cosa completamente distinta. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo estupendo, porque estamos, ya vamos matizando, estamos caminando, ya me estáis aclarando todo. ¿eh? Al lentito del grupo ya lo estáis seleccionando bien. Y es verdad que si quitamos de la ecuación la palabra pecado, el concepto pecado, como tú decías antes, desaparece la palabra arrepentimiento. Si no hay pecado, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué tengo que arrepentirme? Hoy es una de las cosas que escucharéis a las folclóricas, decir, yo no me arrepiento de nada. Qué terrible, no me arrepiento de nada. Pues sí. Yo creo que y me vais a permitir, aunque no haya listas, ponerla en el número 1, el primer fruto del arrepentimiento, creo yo, tiene que ser la humildad de reconocer que te has equivocado y que necesitas volver. Por ejemplo. Porque sin ese reconocimiento de tu necesidad de retorno, de tu necesidad de perdón, de tu necesidad de un maestro que te guíe, el resto de la relación ya se queda fuera. No vale para nada. Es por eso que, retomando el tema tan candente que nos propuso Juanfra al principio de la libertad, la libertad no es hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, sino la libertad es ser humilde para reconocer que me he equivocado y volver a los pies del Señor. Sí. Esa es la mayor libertad, porque al final eso es lo que me va a dar la vida eterna. ¿Soy libre para tirarme al fuego? Soy libre, pero ahí acaba mi libertad porque me muero y ya no puedo seguir ejerciéndola. La libertad de la que hoy hablamos en el mundo es una libertad suicida, una libertad que nos lleva a la muerte. Sí, por lo tanto, no es libertad. Una cosa que me mata no es libertad. Sin embargo, lo otro que vemos gravoso, lo otro que vemos carga, porque hablamos de pecado, porque hablamos de arrepentimiento, que eso supone una quiebra en nosotros, eso supone una lucha en nosotros, eso supone ciertos momentos de malestar, cuando decir, caramba, no estoy yendo por el sitio correcto. Resulta que eso, que no es libertad para el mundo, es lo que me garantiza la vida eterna y una vida plena. Y en esa plenitud es donde está la libertad. Me gusta mucho el debate que se introducido esta Poder enlazar esto con la libertad, efectivamente. Jorge. La semana pasada leíamos cómo Dios a Israel en su momento y a mí hoy, yo creo, pone este dilema. Dice, y pone como testigo a toda la creación. Hoy os pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Esa es nuestra alternativa, no tenemos un tercer camino. Es verdad. ¿Vamos a vivir o vamos a morir? Entonces dice él, elegid pues la vida, elegid pues. Claro. Entonces luego vuelvo a repetir lo que Jesús, Jehová, Dios, le reveló a Jeremías. Mirad por las antiguas sendas y ved cuál es el verdadero camino. Y luego Jesús ya lo encontramos viniendo un poquito más para aquí, diciendo yo soy el camino. Es decir, evidentemente estamos hablando de que en nuestra vida nosotros tenemos que incorporar a Dios en cada momento de nuestras vidas. Cuando yo empiezo a actuar, como decía José Antonio recién, yo empiezo a actuar por mi propia voluntad, ahí es cuando yo me separo de Dios, porque ya no estoy haciendo su voluntad, sino, y Jesús repitió siempre, mi comida y mis bebidas es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, Él nos mostró pautas bien claras, y yo, para terminar ahora esto, les invito porque yo le he leído y he escuchado muchas veces el capítulo 8 de Mateo, de Juan. Ahí Jesús entra no solo en una discusión dialéctica, sino de profundo sentido de vida con los fariseos, que empieza con el hecho de la mujer samaritana tirada a sus pies. Yo los invito a que lean, porque es que para mí anoche estaba leyendo y de repente todo cobró una nueva dimensión. Finalmente, en medio de esta parte de la vida de Jesús, es cuando Él declara, si os mantenéis fieles a mi mensaje, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Pablo lo dice bien claro,
nuestro yugo, nuestro sino es la muerte. Y entonces, el único que es capaz de liberarnos del sino de la muerte es Jesús. Y luego los frutos, pues a mí también es muy sencillo, estoy de acuerdo con Richard, estoy de acuerdo con José Antonio, es decir, los frutos, pues en mis actos de vida tiene que verse más o menos reflejado, por decirlo de una manera, y cada vez más la misma actitud que tuvo Jesús para con la sociedad, para con su prójimo. La de un humilde servidor que anduvo haciendo bienes. Yo creo que eso es lo más sencillo, lo más elemental en cuanto a los frutos, ¿no? Cuando introducimos esto, el tema de arrepentirse, el tema de convertirse, el tema de buscar a Dios con todas tus fuerzas y con todas tus almas, a veces chocamos con llegamos a un punto muerto. Yo me he encontrado con gente, y yo mismo a veces he tenido la tentación de decir, no, ya no puedo más, seguro que Dios no me acepta. Quiero buscar a Dios, pero estoy tan perdido en mi camino, estoy tan alejado de Él, que aunque yo me doy cuenta de mi necesidad, de que estoy extraviado, no puedo desandar el camino. Y hay gente que se para y no quiere retornar porque dice, reconozco, pero Dios no me va a aceptar. Entonces aquí se abre también otro punto, y es que esa humildad para reconocerse perdido también implica la humildad para aceptar, porque en Deuteronomio, en todo el Antiguo Testamento, tenemos la tendencia a ponerle la etiqueta de que Dios te dice lo que tienes que hacer, Dios te está pidiendo, Dios te bendice, y como no lo hagas tienes o la vida o la muerte, ¿no? Y muchas veces cogemos mal. Claro. Escogemos mal, y entonces parece como que no se ve la salida por ningún lado, ¿no? O que ya parece que hemos gastado todas las vidas, ¿no?, del juego. Yo es que ya tenía, ¿no?, como en un videojuego tenía tantas vidas, ya es que las he gastado, ya no tengo más posibilidad, entonces no merece la pena el arrepentimiento. Y tengo gente a veces en la iglesia que tiene esa actitud de derrota. Una vez más, hay que recordar lo que nos dice el texto bíblico, y hay que volver a recordar algunos textos que a veces olvidamos. En algún momento de la lección nos lleva a Romanos 2:4, y esto responde a tu pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Está hablando de Dios, ¿eh? Paciencia y generosidad, fíjate, benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¡Hala! Pues a lo mejor lo que tenemos que recordar es cómo realmente Dios, ese Dios de amor del que siempre habla Richard, ¿no?, el concepto de amor continuamente. Bueno, pues aquí nos recuerda que, mira, aunque tú creas que ya no tienes salida, te lo recuerdo yo que soy Dios, que soy benigno, paciente y generoso. Tengo paciencia hasta contigo. Soy suficientemente generoso como para salvar a alguien como tú. Si es que ese es el discurso, si eso es lo que hay que decirle. Soy suficientemente benigno para guiarte al arrepentimiento, para recordarte que si te arrepientes otra vez, venga, volvemos a empezar. Venga, volvemos a empezar. Incluso ahí, volvemos a empezar. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas veces? Le dijo Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pero a veces podríamos devolverle la pregunta, la pelota a Dios. Sí, ¿cuántas veces Dios me vas a perdonar a mí? Efectivamente. Pero fíjate que para eso está el mensaje de ¿Y cuántas veces me respondería Dios? Claro. Siempre. Todas. Cada vez que tú lo pidas, Dios está ahí. El problema, solo no hay perdón cuando yo ya no busco a Dios. Exacto. A mí me gusta el mensaje de Deuteronomio porque la semana pasada veíamos lo que Dios dice, pongo delante de vosotros un camino de vida, un camino de muerte, elegir lo que queréis hacer, y en esta semana lo que Dios dice es, sé que os vais a equivocar, sé que me vais a defraudar, a pesar de que ahora digáis que bueno, a Dios no le defraudamos. No, pero bueno, sé que vais a elegir el camino incorrecto. Pero en algún momento, cuando os volváis de todo corazón, y ahí es lo que hay que analizar, qué significa volverse de todo corazón, que es simplemente el deseo de tener a Dios en tu vida. Claro. No consiste de nuevo en las obras, en lo que yo tengo que hacer. No. Es ese deseo de, si pudiera volver a estar con Dios. Pues Dios dice, cuando esto ocurra, voy a estar ahí. Y os voy a recoger. A mí me encanta cómo habla, os voy a recoger, os voy a cuidar, os voy a dar mi bondad. Eso es lo que Dios desea hacer con nosotros. Claro. Cuando tú en cualquier momento decidas, voy a volver a ese Dios que he abandonado, en cualquier momento de tu vida Dios dice, ahí estoy, te estoy esperando y te voy a volver a bendecir. Yo iría un Estamos a punto efectivamente de terminar el culto. Dinos. Yo iría un poquito más allá. Porque cuando tú dices, y cuando me doy cuenta, y cuando decido, al final
es el propio Dios el que te está todo el rato llamando. Claro. Es el Espíritu Santo el que está trabajando en ti. O sea, no te deja en ningún momento. De hecho, lo dice el texto, arrepentíos y yo os enviaré al Espíritu Santo para ayudaros en el proceso. Así que esto es fantástico. Claro. Estoy alejado... Sí, Jorge, perdona. No te interrumpí. Termina. Estoy alejado, pero el Señor está donde yo estoy llamándome. No vas bien por ahí. Arrepiéntete, que conmigo vas a estar mucho mejor, que conmigo tienes vida. Y aquí está la lección, la promesa tan maravillosa que tenemos en el lunes en la escuela sabática que dice: me buscaréis y me hallaréis. Y si no queremos decir que Dios es mentiroso, tenemos que creernos. Es verdad que a veces nos cuesta, porque el Dios que nos han pintado a veces es un Dios muy duro y muy castigador, y con atributos de hombre, vengativo, colérico, y entonces, y es lo que tú dices, yo ya he gastado todas mis vidas. Claro. Y el Señor dice: aún no. Búscame de todo corazón. Y me hallarás. De verdad. Y lo de buscarme tampoco va a ser de ti, que te voy a estar llamando yo. Y te voy a guiar al arrepentimiento. Es fantástico. Es maravilloso. Ponernos en sus manos y ya está, vamos de camino. Jorge, concluimos. No, es simplemente, qué pena que no pudimos desarrollar más, pero aquí hay una idea maravillosa. En Deuteronomio 4:30 nos dice la lección, está la palabra, y me hubiera gustado preguntarle a Pablo, ¿no? Teshuvá. Sí. Teshuvá va en todo el contexto de lo que hablábamos de cuando nosotros caminamos con Dios y nos separamos. Teshuvá es volverse al punto de partida. Es decir, Dios pone nuestra vida en cero. Empecemos de vuelta. Esa es la gran realidad. Y yo me lo digo a mí mismo porque yo muchas veces me sentí, Juanfran, como tú decías a esos hermanos que tú conoces. Estoy tan mal, no creo que Dios me acepte. Pues lo que tenemos que pensar todos los que estamos en esa situación es acordarnos de Teshuvá. Que Dios dice: ven, te voy a borrar todo a cero y empecemos de vuelta. Claro, ¿cuánta gente, Jorge, cuánta gente daría todo lo que tiene por reiniciar su vida y volver al punto cero? Hay que conocer a Dios. Y nos olvidamos de justo lo que tú estás diciendo, de que en Dios te da esa oportunidad, siempre la tienes. Y Dios te lo permite. Dios es ese Dios de amor que te dice: voy a volver a la misma situación. Para mí no ha cambiado nada. Que cuando me dejaste, vuelvo ahí. Es un Dios que está dispuesto. Es verdad que nuestras situaciones no son las mismas. Es cierto. ¿Verdad? Pero para Dios es lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es aceptar ese Dios de amor que me acepta, que llego, salí de él joven y vigoroso y vuelvo quebrado, dañado, pero me dice: te quiero exactamente igual. O sea, para mí no ha cambiado nada. Volver a empezar. Y vuelve a llevarnos a ese punto. Entonces, aceptemos ese Dios. Yo creo que es lo que más nos cuesta. Aceptar que Dios nos perdona de todo lo que hemos hecho y que nos ama por encima. Pues algo no estamos haciendo bien, porque nuestras iglesias deberían ser ese refugio. Es verdad. Y cuando salimos a la calle y vemos que está todo lleno de gente desesperada, que anhelando ese punto cero. Anhelando liberación de esa esclavitud, porque al final el no entender bien esto nos hace más esclavos. Algo no estamos haciendo Volvemos bien al inicio, ¿verdad? en nuestras comunidades, cuando deberíamos poner también el foco en decir: aquí tienes, esto es un punto de refugio, ¿no? Para poder sentirte así. Juanfran, tú diste la clave ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar nuestras tradiciones, porque nosotros hoy la tenemos también. Es verdad. Hoy, y volver a la Torá. Porque si volvemos a la Torá, ahí sí Dios se nos va a revelar. Este Dios del que estamos hablando, que nos dice: ven, y vamos a empezar de nuevo. Pues tenemos, desde luego, de nuevo una bonita asignatura de vida, ¿no? Y Deuteronomio nos recuerda otra vez volver al inicio, y recordad que Dios en su benignidad os va a guiar al arrepentimiento, y eso va a ser de nuevo un punto de partida. Puede ocurrir todos los días, puede ocurrir una vez a la semana, una vez al mes, no lo sabemos. Cada uno de nosotros tenemos nuestro proceso, pero seamos suficientemente bondadosos también con nosotros mismos como para decir: bueno, yo puedo volver a empezar, el Señor me lo permite, vamos allá, vamos a intentar seguir luchando. Y también miremos a los demás con esos ojos a los que nos invitaban también el texto, ¿no? Miremosles con los ojos de la paciencia y de la benignidad también del Señor, pues para darnos todos la oportunidad de volver a arrepentirnos y volver a comenzar. Una lección realmente hermosa si buscamos esa lectura que la tiene, de volver nuestros corazones, de arrepentirnos y de seguir adelante. Bueno, una escuela sabática preciosa una vez más. Vamos a seguir disfrutando de Deuteronomio en próximas ediciones también de la lección de escuela sabática, y ahora ya está todo preparado para que nos vayamos hacia el sermón y después en nuestra zona mixta comentemos también todo lo que vayamos a escuchar.